Chicos, buenos días. Gracias por permitirme de nuevo llegar hasta la comodidad de su hogar. El día de hoy continuamos con nuestros casos de factorización y nos corresponde trabajar con los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c inicialmente. La regla práctica para factorar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c se establece de la siguiente forma. El trinomio se descompone en dos factores binomios, cuyo primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En el primer factor, después de la variable, se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor, después de la variable, se escribe el signo producto de la ley de signos entre los signos segundos y terceros del mismo trinomio. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, se busca dos números cuya suma sea el producto y el valor absoluto del segundo término del trinomio. Si tiene signos distintos, será la diferencia, y cuyo producto en ambos casos sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos de los binomios. Para que la regla quede un poco más clara, vamos a utilizar algunos ejemplos. Tenemos aquí factorar x cuadrado más 5x más 6. La regla dice que se descompone el primer término en dos factores, producto de la raíz cuadrada del primer término. Y aquí vemos con facilidad están establecidos ya los factores x por x, producto de la raíz cuadrada del primer término. Luego, dice, en el primer término de x se escribe el signo más, porque el segundo término es positivo. Y en el segundo término se escribe más porque la multiplicación de signos del segundo y tercer término nos da ese producto. Veamos entonces, escribimos el signo más acá porque el signo del segundo término es positivo. Y luego multiplicamos los productos y más por más me da más, con lo que tengo ya el signo del segundo paréntesis. Luego dice la expresión lo siguiente. Como tenemos signos iguales, buscamos dos números que sumados sean 5 por el segundo término del trinomio y que multiplicados sean 6 por el tercer término del trinomio. Estos números serán los valores 3 y 2 y los colocamos como parte de la factorización. Y entonces tendríamos ya la respuesta del trinomio factorizado. X más 3 por X más 2. Porque 3 más 2 me dará 5X y 3 por 2 me dará 6. Ese es el trinomio ya factorizado. Veamos un ejemplo adicional. Factorar X cuadrado menos 7X más 2. Se descompone el primer término en dos factores producto de la raíz cuadrada del primer término. Y x por x efectivamente es el producto de la raíz cuadrada de x cuadrado. En el primer término, después de x, escribo un signo negativo, porque el segundo término es negativo. En el segundo término se escribe menos, porque la multiplicación de los signos del segundo y tercer término nos dará ese valor negativo. Veamos acá, con más facilidad, menos en el primer paréntesis porque es el signo del segundo término. Y luego al multiplicar los signos, menos multiplicado por más, también me va a dar menos en el segundo paréntesis. Ahora que ya tenemos los signos, tenemos signos iguales, buscamos dos números que sumados sean 7 por el segundo término del trinomio y que multiplicados sean 12 por el tercer término del trinomio. Esos números corresponderán a 4 y 3, porque al sumar tendremos menos 4 y menos 3 me dará menos 7. Y menos 4 por menos 3, menos por menos me dará más, y 4 por 3 son 2. Este será entonces el resultado del trinomio ya factorizado. En un ejemplo adicional, tenemos ahora factorizar x cuadrado más 2x menos 15. Se descompone el primer término en dos factores, producto de la raíz cuadrada del primer término.
X por X de nuevo me dará X cuadrado acá en el primer término. Luego, la expresión continuará con lo siguiente. En el primer término, después de X se escribe el signo más porque el segundo término es positivo. Aquí lo podemos ver. En el segundo término se escribe menos por la multiplicación de signos del segundo y tercer término. Y está claro que más por menos nos dará menos. Podemos ver aquí en los paréntesis ya ocupados por ese lugar. Y entonces tendremos aquí la expresión en los paréntesis más y menos. Luego establece la regla. Como tenemos signos distintos, buscamos dos números que restados sean 2, porque es el segundo término del trinomio, y que multiplicados sean 15, por ser el tercer término del trinomio. Entonces, esos números serán 5 y 3, porque más 5 menos 3 me dará más 2, y más por menos me dará menos, y 5 por 3 será igual a 15. Eso me permite establecer entonces la ubicación exacta de los valores numéricos para este trinomio. El trinomio factorizado, entonces, ya lo habíamos anticipado, es X más 5 por X más 3. Tenemos ahora otro trinomio, X cuadrado menos 5X menos 14. Se descompone el primer término en dos factores, producto de la raíz cuadrada, de manera que X por X me dará siempre el valor de X elevado al cuadrado o de cualquier literal que vaya ahí como primer término de la expresión. En el primer término, después de X, se escribe menos, porque ese es el signo del segundo término. Y en el segundo término se escribe más por la multiplicación de los signos, y menos por menos me dará efectivamente más. Y lo veremos acá abajo, en donde tenemos ya los signos colocados. Menos en el primer paréntesis y menos por menos que me dará más para el segundo paréntesis. Como los signos son distintos, buscamos dos números que restados sean 5 para el segundo término del trinomio y multiplicados sean 14 para el tercer término de ese mismo trinomio. Y los números serán 7 y 2, porque menos 7 más 2 me dará efectivamente menos 5X. Y menos por más me dará menos. Y 7 multiplicado por 2 será igual a 14. Eso completa entonces la operación trabajada para estos trinomios. Por lo que el trinomio factorizado será entonces X menos 7 por X más 2. En un ejemplo adicional, tengo ahora factorar X cuadrado más 6X menos 216. La regla dice que se descompone el primer término en dos factores, producto de la raíz cuadrada del primer término. El proceso sigue siendo el mismo. Me quedará entonces X por X, que completarán el X cuadrado. En el primer término, después de X, se escribe el signo más, porque el segundo término es positivo. En el segundo término se escribe menos por la multiplicación de los signos del segundo y tercer término. Está claro que más multiplicado por menos me dará menos. Los paréntesis entonces se verán de la siguiente manera: X más y X menos. El siguiente paso dice establecer lo siguiente: como tenemos signos distintos, buscamos dos números que restados sean 6 por el segundo término del trinomio que tenemos aquí arriba, y que multiplicados sean 216 por el tercer término del trinomio. Estos números ya no son muy fáciles de encontrar, entonces descomponemos en factores primos el último término para ver cómo trabajar con ellos. Tomamos 216 entonces y lo descomponemos en sus factores primos. La mitad de 216 será 108. La mitad de 108, 54. La mitad de 54, 27. Hasta ahí tenemos mitades y ahora vamos con la tercera parte de 27, que es 9. La tercera parte de 9, que es 3, y la tercera parte de 3, que es 1. Con estos números
Probamos, ensayamos hasta que encontremos los dos números que multiplicados me den 216, va a ser toda la expresión. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 2, 54, por 2, 108 y por 2, 216. Pero con ellos tengo que encontrar también la diferencia. Probamos entonces con los números multiplicados de esta manera. 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. ¿Qué valores me quedan pendientes? Pues me queda el producto de 3 por 3 que es 9 y 9 por 2, 18. Si restamos 18 menos 12, efectivamente es 6 y 18 por 12 son 216. Los números entonces hallados corresponden a x más 18 y x menos 12. Más 18 menos 12 me da más 6. Signos distintos se restan y se escribe el signo del mayor. Y más por menos me dará menos. Y 18 por 12, perdón, será igual a 216. Chicos, con esto es importante que nosotros trabajemos en función de esa misma descomposición en factores primos, para que no tengamos problemas y no tengamos que estar probando multiplicar y multiplicar para encontrar los números. No significa que no se pueda hacer, pero lo ideal y lo más práctico para no tener tanto trabajo es descomponer esas expresiones grandes en sus factores primos, y eso me dará la solución inmediata de mis problemas en la factorización. Por mi parte, esto será todo el día de hoy. Es un gusto saludarles y nos vemos el próximo día.